Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación y continuamos estudiando nuestra serie Abusadores Silenciosos. Así que es importante que usted y yo hoy estemos aquí juntos, contentos, alegres, porque el Señor es bueno y porque nos permite un día más. Junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio, vamos a un programa más y hoy con un temazo que tiene que ver con las causas del abuso. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, listo una vez más para, como ya usted decía, para una conversación nueva sobre este tema de agresores silenciosos. Ya creo que llevamos 4 episodios con este. Y pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar realizando, ¿no? Poder llevar a cabo estas conversaciones, poder conversar sobre un tema que posiblemente lo conversamos muy poco en el ámbito de las iglesias, en el ámbito mucho menos pastoral, en el ámbito del ministerio pastoral, pero qué bueno que pues hoy este espacio sea un espacio abierto en donde podamos conversar esta temática que viene pues muchas veces a perjudicar la iglesia, ¿no? A dañar la iglesia. Así que bienvenidos todos los hermanos, ya sea que usted esté con nosotros a través de Amigos TV o por ejemplo a través de Facebook Live también. Así es, ya vimos que hay hermano Juan Alonso Mellado. Hay varios por allá en Facebook Live. Y a todos los que estén ahí con nuestros en sintonía de la transmisión en Facebook Live, también a través de Radio Alternativa, Amigos TV y por supuesto los martes siempre en Radio Cultural Amigos, que este mismo episodio se transmite un martes. Los martes a las 9 de la mañana, así que bienvenidos todos, nos alegra poder compartir este tiempo con todos y esperamos de que usted también pueda sumarse a esta conversación con sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué opina usted de esto que estamos hablando? Es clave. ¿Por qué? Porque usted está en el campo de la experiencia también, ¿verdad? ¿Existe el abuso pastoral? Bueno. Es una buena pregunta también, ¿no? Mire, es que lo que veníamos hablando, pastor, no es un tema fácil. Sí, definitivamente. Porque yo creo que muchas veces hasta nos podemos sentir hasta a cierto punto condicionados, ¿verdad? Usted a no tocar diversas temáticas porque obviamente hacemos función pastoral. Pero por lo que mencionábamos el programa anterior, pastor, creo que es necesario. Claro. Al ver el contexto de la iglesia contemporánea, sí, a ver las situaciones que pasan hoy en día y sí, el desvío total que un alto porcentaje de las iglesias hoy en día está teniendo, pastor, un desvío de la parte bíblica del ministerio. Creo que es fundamental. Es fundamental volver al texto bíblico, volver a la sencillez del Nuevo Testamento y, como dijimos anteriormente, pastor, tanto desde la perspectiva ministerial al pastor, pero también el miembro, porque al miembro le gusta. No, y precisamente yo en precisamente hace poco estaba escuchando sobre las diferentes crisis, ¿no?, que estamos atravesando, por ejemplo, en Latinoamérica. En Latinoamérica hay crisis ahorita política, por ejemplo, en varios países, ¿no? La crisis que está ahorita viviendo Venezuela,
también, aquí en Guatemala, pastor. También crisis aquí en Guatemala. La gente no se da cuenta porque los medios de comunicación, pero aquí en Guatemala hay una seria crisis de gobernabilidad, pastor. También una crisis, por ejemplo, en el vecino país México, en el vecino país del norte también, Estados Unidos. Ha habido revuelo, por ejemplo, en Nicaragua. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay crisis en esa parte, hay crisis social también. Hay mucha gente pasando situaciones complicadas, ¿verdad? De las cuales quizás nosotros a veces hasta somos inconscientes de eso, no somos conscientes de eso, ¿verdad? Pero lo que quería enfatizar con esto de las crisis es que también hay crisis en la iglesia. Claro. Ya, estas crisis también alcanzan la iglesia, y en la iglesia también a veces pues tenemos crisis de fe, hay crisis de discipulado, por ejemplo. ¿Ya? Que últimamente lo hemos tocado aquí también. Crisis de identidad, pastor. ¿Podríamos ir al fondo de todo esto? Así es, precisamente estaba leyendo el grupo Barna hace unos días, y ellos después de analizar, después de tener un estudio en las manos sobre estos diversos temas de religión, ellos dicen que hay una amplia confusión sobre lo que define a un evangélico en la actualidad. Ya casi se está borrando la línea, ¿verdad? Usted cuando antes era un discípulo de Jesús. Exacto. Entonces, y aunado a esto, pues también conectándolo con el tema que vamos a hablar hoy, que venimos hablando desde hace un par de episodios, también hay crisis ministerial. Ya hay crisis pastoral, ¿verdad? Usted, en donde pues se dan estos casos, ¿no? Que no quisiéramos que se dieran, que no es lo ideal que se den, pero tampoco podemos ocultar la realidad. Sí. Ya. El programa anterior, pastor, estuvimos hablando de algunos aspectos que son interesantes. Por ejemplo, el poder observar del por qué, ¿verdad? Usted, cierto liderazgo llega a acciones específicas en donde Exacto. someten a la congregación hacia ellos, hacia sus gustos, hacia sus intereses, hacia sus ideales, ¿verdad? Usted, y no, como usted decía, una frase importante fuera de micrófonos del pastor John MacArthur, ¿no? En donde los pastores están para las iglesias y no las iglesias para los pastores. Correcto. O sea, ese sentido de servicio se pierde y comienza en cierto o un alto porcentaje de contextos eclesiales, ¿verdad? Usted se comienza a tener ese abuso religioso, pastor, sobre la gente, en donde esa manipulación excesiva sobre el dinero, sobre falsas promesas, sobre falsas profecías, se vienen dando, y la gente pues muchas veces por falta de conocimiento y porque le gusta, ya dijimos también. Exacto, sí. Termina cayendo en esas situaciones. Exacto, y no hay que perder de vista también que de fondo de lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar por qué se da cuáles son las causas. Cuáles son las causas del abuso, ¿no? Pero no hay que perder de vista lo que hablamos también el miércoles anterior, porque estuvimos viendo poder, privilegio y presión, que son los tres medios, las tres herramientas, podríamos decir, de las cuales se valen los pastores abusadores para ejercer ese tipo de manipulación, ese tipo de dominio, sometimiento o abuso de autoridad, ¿verdad? O sea, usted hemos visto al abusador por fuera. Exacto. Hoy vamos a ver un poquito por dentro. Por dentro. ¿Qué hay en el corazón del abusador, verdad usted? Exacto. Y eso es muy importante que lo entendamos, bien, hermanos, porque muchas veces nosotros queremos, porque no vamos a descartar también, pastor, la gracia del Señor sobre esta gente, pero creo que es importante poder trabajar específicamente sobre las situaciones. Correcto. Y creo que entender qué es lo que pasa, pastor, qué es lo que está pasando con alguien que tiene ese tipo de comportamientos, actitudes dentro del ministerio o realiza ese abuso silencioso, ¿verdad? Usted sobre las personas, creo que es clave. Correcto. Y vamos a tratar de observar hacia adentro, de cómo es que esa interioridad se manifiesta en esas acciones específicas que toman, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a considerar un poco al abusador por dentro. Algo así como un viaje al interior del corazón. Y el autor, pastor, del estudio que estamos estudiando, valga la redundancia, explica un poco de que tiene un perfil psicológico sobre estas personas. Exacto. ¿Sí? Y que estas personas tienden a esa proyección de conflictos personales no resueltos. O sea, fíjese que esa es una cosa que a mí me llama la atención personalmente. A partir de eso, en su profundidad, hay conflictos personales no resueltos y termina pues descargando y actuando en estos ámbitos.
Sí, yo pienso que tal vez no podemos generalizar en este sentido, ¿verdad usted? Claro. Pero sí creo que lo que dice en este caso Pablo Martínez Vila, que es quien hace el estudio que vamos hoy a compartir, es interesante ver cómo muchas veces el pastor que abusa de sus miembros, de las ovejas, lo que está haciendo es, hasta cierto punto es algo normal para él. Pero realmente es un reflejo, ¿verdad?, de conflictos personales no resueltos. Perdón, y no solamente normal, sino que, si usted se recuerda, hace un tiempito atrás hacíamos un análisis de que aún en la interioridad de él y en la excesiva confianza en sus propios pensamientos, llega hasta pensar que es la voluntad de Dios. Correcto. Entonces, nos damos cuenta, si vamos a un viaje al corazón, por decirlo así, o a elaborar un perfil psicológico del pastor abusador, en parte podemos determinar que es la proyección de conflictos personales no resueltos, tensiones internas que viene y que las dice o que las usa en el púlpito. Esas tensiones, esos conflictos personales no resueltos, ¿verdad usted?, se reflejan en el púlpito y también en su trato con los demás. Ojo con las tensiones. Exacto. Y fíjese que a mí me llamaba la atención precisamente esta postura, porque el ministerio pastoral también usted sabe que tiene sus tensiones. Claro. Y obviamente si no se saben manejar esas tensiones, ¿verdad usted? Uno pues lo más normal, diría yo, es que termine reflejando esos conflictos personales, esa proyección personal, esas tensiones internas que uno muchas veces tiene y que muchas veces traemos arrastradas de un contexto familiar donde fuimos criados, de un contexto comunitario donde fuimos criados. Entonces, y eso viene más que edificar, a dañar la iglesia, ¿verdad usted? Sí, mire, y aquí es de entender algo, pastor. Ese es el gran problema, miren, hermanos, y tratemos de desmenuzar bien esto. Ese es el gran problema, y por cierto, ahorita vamos a observarlo, cuando no existe, mire, pastor, un proceso correcto de enseñanza dentro de la iglesia. Sí, pues. Y si queremos decirlo así, una filosofía de ministerio correcta, en el sentido de que cuando usted decide estar en el mundo del reino de los cielos, usted sabe, pastor, que aquí no está usted para manipular, ni para exigir, ni para ser el policía de nadie. El problema es que, fíjese, pues, que yo pienso en esto, de que si usted trae consigo arrastrado una mochila de tensiones personales, de proyecciones incorrectas de su persona, entonces para usted hasta cierto punto eso viene a ser, como usted decía, la voluntad de Dios. Ya no se pregunta uno sobre una filosofía ministerial correcta, una filosofía ministerial bíblica, sino que simplemente el accionar, el movimiento, los movimientos del pastor se vuelven normales porque pues eso es lo normal para él. Exacto. ¿Ya? No, y ahí es donde entra, mire usted, lo que veníamos hablando. Cuando, por ejemplo, en ese contexto, miren, donde se da fácilmente, por ejemplo, las manipulaciones, por ejemplo, desde la perspectiva económica, donde, por ejemplo, las presiones y las necesidades específicas también del pastor condicionan, por ejemplo, su accionar o su accionar en el púlpito. Exacto. Póngase un ejemplo. Viene fin de mes y los hermanos tal vez durante el mes no ha caído mucho, ¿verdad usted? Y hay que tirarles alguito de presión en una prédica que el Señor dice, que el Señor está hablando y el Señor mandó a decir a ustedes que se pongan pilas porque toca fin de mes y hay que pagar unas cosas. Sí. O sea, pastor, el día que el púlpito ocupemos para reaccionar a diferentes situaciones de la iglesia, pastor, no sé. Yo creo que ahí sería una tristeza. Ahí empieza la decadencia de la iglesia, ¿no? Mire, y eso es horrible, pastor. Sí, ser, por ejemplo, un ministerio reaccionar y tener una dinámica pobre, pastor, y lo digo así, pobre espiritualmente hablando, en donde usted tenga que manipular gente. Sí, eso es triste. Y lo triste, hermano Carlitos, también es pensar que esto sucede de forma normal en muchos púlpitos cada domingo, cada fin de semana. Y hay personas que piensan que eso es la iglesia. Que ese tipo de accionamiento, lo que usted acaba de mencionar, hay gente que piensa que eso es la iglesia, ¿verdad usted? Contrario a eso, lo que vamos a abordar hoy acá es precisamente esto, ¿no? El perfil psicológico del abusador. Las conductas del abusador, mira, las podemos entender y analizar psicológicamente.
Pero el problema es en último término espiritual. Y ahí es donde necesitamos hacer énfasis. Exacto. Ya, aunque el perfil se puede armar psicológicamente, el problema no es un problema psicológico, es un problema espiritual. Estamos delante de un asunto moral, no psicológico. Hay una raíz profunda que anida en el corazón. Ya de lo profundo del corazón habla la boca, ¿verdad? Ya de lo que entra en el corazón habla la boca. Entonces es importante que remarquemos esa parte. Por ello, mire, a mí me gustaba cuando empezamos dijimos que siempre para hacer un análisis de estas crisis pastorales que estamos viviendo y todo eso, ¿verdad usted? Es necesario empezar con la palabra, conducirnos con la palabra y terminar con la palabra. ¿Ya? Sí, que porque pues nosotros le podemos montar cualquier tipo de análisis personal, ¿verdad? Que a veces hacemos análisis aquí personales, pero de preferencia nos sujetamos a la palabra. Y hoy, hermano Carlitos, queremos empezar este viaje, ¿no? Al corazón del abusador, con una lectura que yo creo que es clave. Fundamental. Para entenderlo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Exacto. Maravilloso texto, pastor. Sí, y un énfasis que siempre nos gusta hacer, creo yo, sobre las cartas de Pedro, es que están escritas a una iglesia en persecución. Una iglesia que está pasando situaciones tremendas. Exacto, una iglesia que está pasando situaciones obviamente difíciles. Lejos del contexto que nosotros hoy en día vivimos, Eddie. Así es. Pero creo que los principios fundamentales están ahí. Y yo creo que el llamado pastoral, pastor, tiene que ver mucho acá. Quiero que empecemos con esto, hermano Carlitos. A pesar de que era un contexto difícil, un contexto de persecución, qué triste y qué lamentable pensar que si Pedro hace este tipo de exhortaciones, es porque en su momento ya existía este tipo de abuso espiritual. Claro. Ya, podemos pensar en una iglesia que está siendo perseguida desde afuera, pero también una iglesia que está siendo perseguida desde adentro, ya desde adentro, y por los mismos pastores en ese sentido, ¿verdad usted? Exacto. Ya, y eso es lamentable realmente, ¿verdad? Pero es lo que estaba pasando sin duda en el momento de Pedro, y por eso llama la atención las exhortaciones que Pedro hace. Y hoy queremos empezar, hermano Carlitos, con las carencias del pastor abusador. Exacto. O sea, aquello que le falta. O sea, y el por qué. Exacto. O sea, porque ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo ahí? Y uno de los primeros puntos creo que es importante tratar, Eddie, tiene que ver con, y eso creo que todos, mire, siempre hay un concepto que nunca tenemos que perder de vista, y es un llamado a todos los hermanos que trabajamos de una u otra forma en formación pastoral, por ejemplo, pastor, en capacitación. Siempre tenemos que preguntar a las personas si tienen vocación pastoral. Vocación. Primer punto. Interesante. Vocación. Una auténtica vocación. Una cosa es tener ganas de hacer algo. Exacto. Pero otra cosa es tener vocación. Vocación. ¿Sí? No por fuerza, sino voluntariamente. Habla de la vocación. Quiero citar nuevamente aquella relato de Dawson Trotman, pastor, fundador de los Navegantes, en una capacitación evangelística. Creo que lo conté una vez y lo vuelvo a contar. Y eran muchos jóvenes, los cuales pues su objetivo era, ¿verdad, pastor? El poder salir de misioneros a otra parte del mundo. Sí, pues. Y la primera pregunta que el profesor Trotman hizo fue: muy bien, señores, antes de comenzar con este curso de evangelismo y discipulado, quiero hacerles una pregunta. Todos los que están aquí, ¿quiénes han tenido una experiencia de discipular a otro? Sí, pues. No levantó la mano. Como en su momento lo hemos dicho, deme un nombre. Viene y le dice propio a todos, ¿saben qué? Vayan a hacer uno aunque sea, después vienen. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto, pastor? Que es muy probable que existan personas que puedan pensar, mire, pastor,
que la etiqueta de pastor es la etiqueta de una persona, porque ya dijimos que el pastor, pues, en la cultura de hoy tiene su posición, tiene un concepto de respeto por parte de las personas, que la Biblia da lugar a esa parte, y es probable que sobre esa etiqueta se quiera montar la persona de la obtención de cierto poder, de cierto estatus, cuando en realidad, pastor, es un llamado a servir. Exacto. Y esa vocación, pastor, sí, es muy importante entender que el pastorado no es un trabajo. Exacto. Es una vocación. Así es. Ahora, con el pastor abusador se da lo contrario. Exacto. El pastorado es su trabajo, sí, pero pues no su vocación, ¿verdad usted? El buen pastor, mire, tiene un llamamiento que viene de Dios. Precisamente esa iba a ser una pregunta de mi parte para usted. Dijo, ¿cómo podríamos como equiparar, no sé, la vocación con el llamado? Porque yo entiendo que la vocación es como esa disposición a hacer las cosas, ¿verdad? Hay un fuego interno. El pastor Miguel Núñez explicó muy bien eso ahora. No lo voy a explicar tal vez de la misma forma o exactamente como él lo dijo, pero hay algo que es importante entender. Mire, pastor, cuando alguien es llamado voluntariamente y desinteresadamente, sí, tiene interés por la gente. Sí. Tiene interés por la gente. Hay un fuego interno. Ese interés se da por naturaleza. Exacto. Voluntariamente, desinteresadamente. Él quiere, él ama a la gente. Mire, pero aquí hay un punto importante. Primeramente, desinteresadamente. Bueno, pero de igual forma, hay un testimonio evidente de las personas. Exacto. De la edificación que causa X o Y persona, aún sin ser pastor etiquetado, si lo queremos decir así. Sin el título o sin la posición. Ahora, aquí viene un punto importante. Hay que fijarnos en esa gente. Exacto. Que sirve desinteresadamente, Eddie, y que existe edificación y que no está buscando ser sobresaliente. Una posición simple y sencillamente quiere servir. Exacto. Ahora, en su momento, Dios va, ese fuego interno, ¿verdad? Porque es un fuego interno que no lo deja tirarla, o sea, lo entiende. Así Esto no es momentáneo, no, es algo que sabe que es un sentir interno, mire, Eddie, de servicio hacia los demás. Precisamente me recuerdo que en su momento leyendo a John MacArthur y a Richard Mayhue, ellos dicen de que, por ejemplo, siempre existe esta duda, ¿no? Claro. ¿Cómo sé si soy llamado? Claro, ¿ya? Claro. ¿Cómo sé si soy llamado? ¿Cómo sé que no me voy a meter en un lugar donde no tengo que estar, verdad? Y principalmente con algo tan importante y tan trascendente para la iglesia como lo es el ministerio pastoral. Entonces, me recuerdo muy bien que ellos dan 3 recomendaciones y usted habló de 2 de ellas. Primero, ese fuego interno, esa pasión interna, ese interés por las personas, corazón pastoral, ¿no? Ese es lo primero. Lo segundo sería el testimonio de la gente, ¿no? ¿Qué dice la gente? Exacto. Ya que dice la iglesia. La iglesia reconoce los dones. Exacto. La iglesia reconoce los dones en sus miembros, ¿verdad? Y no solamente qué dice, hay que profundizar un poquito más ahí. La experiencia, exacto. Sí, la experiencia de edificación sobre ellos. Cuando esa persona se involucra, ¿qué produce con ellos, verdad? Y la tercera que ellos dicen es, ¿hay necesidad? Claro. La necesidad. Ya, son 3. El testimonio público, la necesidad, si hay necesidad. O sea, si se junta ese fuego interno, el fruto que produce la relación y se necesita el involucramiento. Y aquí entra un concepto bien importante que tenemos que hacerlo ver a toda nuestra gente que nos escucha o que nos ve. Mucha gente dice, es que está estudiando para pastor en el seminario. Sí, pues. Miren, hermanos, los seminarios no hacen pastores. Los seminarios no hacen pastores. Así es. Un seminario bíblico, una universidad, lo que usted quiere, la gente va y se capacita, obtiene herramientas de aprendizaje para poder enseñar de una mejor forma. Así es. Eso es obviamente condicional, ¿verdad usted? Pero no, digo esto, fíjese, porque en algún momento se observan a veces experiencias, ¿verdad? Ustedes de que por X o Y circunstancias de la vida dicen, no, mejor me meto a esto, dicen. A esto porque esto es más santo, porque esto es más bueno para mi vida y me voy a meter aquí a un seminario y me voy a internar. O sea, no funciona así. Sí, y también he escuchado expresiones como, por ejemplo,
que hay instituciones educativas donde gradúan pastores, ¿no? Se graduó de pastor, ¿verdad? Bueno. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque el pastorado es un llamado. Ya Exacto. el pastorado es un llamado y Dios llama incluso a veces a gente que ni siquiera ha pasado por una institución académica, ¿verdad usted? Eso no quiere decir que no es importante que se después, capacite. sí, pero es que primero se llamaba. Así es. El Es que llamado. primero, mire, pastor, mire, yo creo que todos los que hemos entendido que hemos sido llamados por el Señor, nos avergonzamos de las primeras prédicas que nos tiramos. Sí, en algún momento. Sí, Sí, pues. yo me arrepiento de un montón de cosas que he dicho durante la historia, de la poquita historia que tengo, pero creo que eso es importante, ¿no? Sí, Usted, pues. el proceso de madurez y de aprendizaje que uno va teniendo en el tiempo. Exacto. Pero bien, ¿ya es tiempo de la cápsula, pastor? Vamos a la ¿Estamos cápsula. listos con la cápsula del día? Muy Estamos bien, vamos a la listos. cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, sin antes saludar a los hermanos que están por ahí a través de los distintos medios, hermano Eddie, en Amigos TV, Radio Alternativa y también Radio Cultural Amigos. Y de igual forma a través del Facebook, pastor, Facebook Live, por ahí está nuestro hermano Douglas Osorio. Así es, un Pendientes saludo. saludos, hermano Douglas, hermano Eric Elian Belis. Saludos, hermano Elian, aquí lo tenemos cerquita. Hermana Rebeca Orellana, pastor, saludos, hermana Rebeca, nuestro buen amigo, hermano, colega Hans Aguirre, la ciudad capital, hermano Eddie. Saludos, Saludo hermano. especial, hermano Hans. También hermano Emilio Torres, Eddie. Hermano Emilio, saludos. ¿Listo? Emilio, gracias por estar con nosotros. Hermana Jenny Najarro dice, el Señor les bendiga, hermanos. También la señora Elizabeth Machorro de Osorio, hermano Eddie. Saludos, doña Elizabeth. También por ahí, hermano Minor Altán, Así es. pendiente del programa, nuestro buen amigo Ronald Osorio. También un buen amigo, Pastor Hendrik Lobos, por ahí con nosotros también. Saludos, Pastor Hendrik. Muchas Gracias gracias. por estar pendientes del programa. Y nuestro hermano Edilson Alvarado también por ahí, Pastor. Así es. Así que un saludo especial a todos. Gracias por estar con nosotros. Amén. Pastor, Vamos vamos a la cápsula. a la cápsula. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Como discípulos de Cristo, nosotros debemos estar interesados en la gente que nos rodea, en conectar con nuestra cultura y en ver de qué formas nosotros podemos predicar el Evangelio de forma relevante en nuestra vida cotidiana. Me atrevo a decir que si la gente que está alrededor de nosotros no nos importa, probablemente pensemos que la apologética o la defensa de la fe no sirve para nada. Y es que muchas veces nosotros como creyentes, y lo hemos escuchado tanto en nuestro como en otros círculos evangélicos, hay muchas personas alrededor de nosotros que se dicen ser discípulos de Cristo, pero se vuelven reacios a conectar con la cultura, a buscar formas relevantes de presentar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir con ustedes 4 razones de por qué debería interesarnos la cultura del lugar donde nosotros vivimos. La cultura, no sé en qué barrio, en qué comunidad, en qué aldea, algún caserío, alguna ciudad, alguna colonia, en donde sea que usted vive, hay cultura alrededor de usted. Hay tradiciones, hay formas de vivir, hay conductas, hay patrones de comportamiento en la gente, y nosotros deberíamos de estar observando cuidadosamente todos esos movimientos, todos estos factores, para que podamos nosotros así presentar el mensaje del Evangelio de una manera relevante, de una manera que la gente pueda conectarlo con su vida cotidiana. Razón número 1 de por qué debería importarnos conectar con nuestra cultura. Número 1, porque no tenemos otra opción. Nos guste o no, interactuar con la cultura es inevitable. Somos seres humanos, criaturas hechas para vivir en comunidad. Y es cierto que estamos en Cristo, pero eso no nos quita nuestra realidad terrenal. Somos hombres y mujeres de carne y hueso que nos relacionamos con otros hombres y mujeres igual a nosotros. No tenemos otra opción. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el mundo nos parece tan pecaminoso que no nos queremos juntar con los incrédulos. Incluso en algunas iglesias se prohíbe que usted platique con un inconverso. Imagínese, si no nos relacionamos con gente semejante a nosotros,
no podremos predicar un evangelio relevante. Para predicar un evangelio relevante en mi comunidad, tengo que conocer su cultura, su gente, sus hábitos, sus costumbres y todo el ambiente cultural que me rodea. Razón número 2, porque nos importa seguir a Jesús. Parte de seguir a Jesús es consumir y crear cultura. Seguir a Cristo se da en el contexto comunitario, no en el aislamiento. Usted en una montaña, usted metido en una cueva, en un cerro aislado de su comunidad, no va a poder compartir el mensaje de forma relevante con absolutamente nadie. Seguir a Jesús implica conectarme con otros que creen como yo y juntos testificar de Jesús. Ahora, ¿qué es consumir cultura? Que puede ser una expresión, ¿no?, que puede ser malentendida o malinterpretada. Participar en la vida comunitaria del lugar donde usted vive. Participe en las reuniones, platique con la gente, conozca las ideas que tiene la gente donde usted vive, conozca su cosmovisión, conozca su forma de pensar, sus hábitos, sus costumbres, sus patrones de conducta. De esa forma usted logrará conectar el evangelio con el diario vivir de esas personas. Razón número 3, porque nos importa contarle a otros de Jesús. Si queremos nosotros que el mensaje del evangelio que predicamos sea relevante e importante para la gente, tenemos que conocer eso, su cosmovisión. Conocer la cosmovisión de la gente, su forma de pensar, sus hábitos, sus costumbres, sus tradiciones, se logra cuando nosotros interactuamos con esas personas. Número 4, porque nos importa Jesús. No hay, escucha esto, no hay ni una sola pulgada del universo entero que no esté bajo el dominio y señorío de Cristo. Así es. Así que su nombre el nombre de Jesús puede y debe ser proclamado en todo el universo y en cualquier lugar o momento donde el hombre tenga acceso. No hay otro nombre más grande que el nombre de Dios. Así que le animamos a que usted sea un fiel observador, una persona que observa su cultura, una persona que se fija muy bien en los detalles de la gente que está a su alrededor, los hábitos, las costumbres, qué tradiciones hay en su comunidad, dónde se reúne la gente, qué platican. Y de esa manera, conociendo la forma en que las personas piensan, usted podrá presentar el evangelio de forma relevante. Usted podrá presentar un mensaje que para la gente será importante. ¿Por qué? Porque usted lo conectará con el diario vivir de las personas que le rodean en su comunidad, en su barrio o en la ciudad donde usted viva. Así que le animamos a que usted pueda compartir su fe, conocer la cultura y hacer apologética, defender la fe y presentar el mensaje de forma relevante. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar hablando sobre los abusos pastorales. Así es. Uy, ¿cómo se suena eso, pastor? Peor en estos días. Estamos hablando de aspectos espirituales netamente y de aspectos pues que muchas veces desde los ministerios pastorales suceden. Pero venimos hablando, pastor, de esa profundidad espiritual, ¿sí? De las carencias específicas del por qué suceden estas cosas. Así es. Y hablamos de la auténtica vocación. Así es. ¿Sí? Tenemos que entender que el llamado pastoral es de buena gana. Si no hay este sentido de vocación divina, mire, el pastorado deviene en una simple profesión. Claro. Donde falta lo más importante, que es el corazón del pastor por sus ovejas. Exacto. No es profesión. Vuelvo a recomendar un libro que es uno de mis favoritos, de John Piper. Hermanos, no somos profesionales. Exacto. Buen libro, obviamente hay que entender el título del libro, qué es lo que él quiere decir, ¿verdad? ¿Ustedes por qué? Así es. Porque mucha gente confunde también esto, mire, pastor, el de la no búsqueda de la excelencia en el entendimiento y conocimiento de las cosas. Tampoco nos estamos refiriendo a eso. Exacto, es que no ese estamos es el problema. diciendo que usted no se capacite. No, yo creo, pastor, Fórmese. que hoy en día el pastor debe estar formado. Fórmese, y debe estar a la altura de las exigencias del pueblo.
Es lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo en la cápsula del día también hace un poco alusión a eso, ¿no? Conocer la cultura de nuestra gente. Yo creo que estamos rodeados más que todo en este tiempo, hermano Carlitos, en donde la universidad ya llegó hasta las aldeas, ya llegó hasta los caseríos, estamos rodeados por gente que tiene ideas diferentes, ideas distintas, y nosotros también no nos podemos quedar atrás. Ya como este fin de semana pasado decía San Marcelo, ¿no? Saludos a Che. Saludos al Che allá donde quiera que esté. No, para, Che. Pero él decía, o sea, si tenemos que ir en un vehículo que vaya, en un carro que vaya a la misma velocidad o más rápido que el mundo, ya, porque el mundo va a una velocidad vertiginosa y la iglesia tiene que ser una iglesia vanguardista, una iglesia que vaya a la par de las diferentes tendencias. Y siempre, esta semana leía el fragmento de un libro de Juan Manuel de Prada, para ser en español. Ajá. Y siempre con el pensamiento tradicional. Uh-huh. Como que no cuaja mucho, ¿no? ¿Cómo así ser vanguardista, pero con el pensamiento tradicional? Uh-huh. Desde la perspectiva filosófica. Contextualizar. Sí, con los principios y valores fundamentales históricos. Exacto. ¿Por qué? Porque existe hoy el progresismo y muchas filosofías específicas y muchas veces la gente puede entender que cuando hablamos de vanguardistas estamos hablando de las expresiones de nuevas ideas, uh-huh, y de cosas que van saliendo y todo. El fondo no se toca. Exacto. Las formas las podemos dialogar. El evangelio no se toca. Entonces, pastor, ahora hablemos otro poquito específico de otra de las carencias, pastor, de lo que hace falta y del por qué suceden estas causas, ¿no? Ustedes de ese abuso. Y aquí encontramos otro aspecto que tiene que ver con la motivación correcta, pastor. Esto es clave. ¿Sí? Pedro dice, no por ganancia deshonesta. Ojo que estamos analizando las expresiones negativas del pasaje de 1 Pedro 5, 2 al 4. Exacto. Sí, y aquí dice, primero, la primera expresión de Pedro, por ejemplo, es no por fuerza. Sí, no voluntariamente. ¿Ya? Y la otra es, la que vamos a ver ahorita, no por ganancia deshonesta. O sea, mire, pastor, yo creo que tenemos que tener bien claro que cuando pensemos, por ejemplo, de que usted se metió al ámbito pastoral porque ahí va a obtener un buen salario, uh-huh, o va a obtener un buen estatus, uh-huh, de vida, yo creo que se equivocó. Sí, definitivamente. Yo creo que se equivocó de lugar. Sí. Porque no está para eso. Es probable que hoy en día existan un montón de cuestiones, ¿verdad usted? Que dañan este asunto. Que hay que tomarlas en cuenta. Que dañan esto, pero no es eso. Ahora, hay que irnos al otro extremo también, pastor. Y tal vez me voy a saltar un poquito. Pero también otro de los conceptos que existe constantemente en la mente de la gente, el otro extremo, es también que el pastor siempre tiene que estar bien ajustado. ¿Qué? Al borde del abismo, ¿verdad? Usted siempre, y tampoco, o sea, tiene que existir un balance en esto. Sí, correcto. Entonces, pero yo creo que aquí se está hablando de ese sentir, ¿verdad? Y del cuál es el motivo. Bueno, no la hice aunque sea en esto, o sea, no, aunque sea pastor acete, dijo alguien por ahí. ¿Ya? Entonces, y es interesante, mire, hermano Carlitos, porque podríamos decir que esta segunda carencia es un resultado de la primera. Si falla la vocación genuina, que es lo que hablamos anteriormente, uh-huh, falta el ánimo pronto. Exacto. Falta el ánimo pronto, que es sustituido ¿por qué? Por la codicia, uh-huh, o por, en este sentido, en palabras de Pedro, la ganancia deshonesta. Ya, los intereses meramente personales, ¿verdad usted? Mire. Ya, y ahí es donde podemos decir, contrastar, ¿verdad? El buen pastor ama el rebaño de Cristo. Ama a la iglesia porque ama a Cristo. Pero el asalariado no ama a Cristo. Se ama a sí mismo. Fíjese, Eddie, que yo creo que tenemos que preparar. Yo creo que cuando entendemos el llamado pastoral, pastor, las cosas se van dando ahí sí que el Señor va colocando las piezas. Así es. Va colocando las piezas. Y yo creo, Eddie, que esa confianza constante, genuina,
del deseo y anhelo por servir, ¿sí? Eso, mire, pastor, se une, por ejemplo, a un contexto de sabiduría bíblica para el pastor también. Ujú. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces probablemente nosotros, por errores, por decisiones malas, muchas veces caemos en un contexto en donde estamos enredados, como dijo Pablo. ¿Sí? Exacto. Estamos enredados, que nos metemos en un montón de cosas y resulta que después, estoy hablando de la perspectiva económica, Ujú. después toca que andar haciendo manipulaciones o cuestioncitas, ¿verdad usted? Como para poder, ¿qué? Cubrir ciertas cosas que no había que tener. Por Nos poner un toca. ejemplo. Sí, o sea, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pero eso, mire, es porque se tiene una falsa percepción y Sí, aún, pues. aún usted hasta hace planes de lo que va a recibir, por ejemplo. Ujú. Cuando creo yo que la motivación correcta, pastor, siempre debe ser ese servicio total, sin esperar nada a cambio, pero que recibe Exacto. y que debe recibir. Sí, 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 sí. Y que ahí es una dependencia del Señor, ¿verdad usted? Ujú. Total en este sentido, ¿verdad? Pero como usted lo decía anteriormente, por otro lado, la iglesia, yo pienso que esa parte es una parte complementaria, ¿no? Ya la iglesia también debe ser una iglesia que entiende el ministerio pastoral, ¿verdad usted? Y que provee para el ministerio pastoral, ¿verdad? Debe ser así. Exacto. No, mire, la iglesia le conviene que el pastor no piense. Mire qué interesante. La iglesia le conviene que el pastor no piense que el ministerio es un medio de vida. Sí, pues. O sea, que el pastor esté con aquella constancia, ¿verdad? Con aquel pensamiento constante, ¿verdad? De que es su trabajo, por ejemplo. Sí, pues. O sea, no necesariamente. O sea, sí, si lo queremos ver en sentidos literales, razonables, es un trabajo, claro. Se trabaja. Claro, es ¿sí? un trabajo. Pero es que esto es alto, pastor. Sí, Sí, es un llamamiento. así es. En donde es un dar y dar. Así es. Él sirve O sea, desinteresadamente. no es algo, tal vez el trabajo es algo que se hace por cumplir. Exacto. Pero el servicio es algo que se hace porque voluntariamente, porque usted quiere hacerlo, porque usted anhela servir. Ya, entonces, por ahí va el texto de lo que Pedro dice, ¿no? Con ánimo pronto. O sea, si no hay auténtica vocación, se pierde el ánimo pronto. Ya, entonces ya se hace por salir del paso. Ya se hace o por salir del paso o por algún interés ajeno a los intereses o la motivación correcta ministerialmente hablando, ¿verdad? Pero Exacto. bueno, hermano Carlitos, hemos visto hasta este momento 2 carencias del pastor abusador: una auténtica vocación y una motivación correcta. Nos falta la última, que está caliente: Buenísima, pero mándeme. un espíritu de siervo. Así que quédese con nosotros. Les recordamos que estamos hablando en nuestro episodio 154 de Diálogo de Fe y Salvación. Estamos abordando las causas del abuso pastoral dentro de la serie Agresores Silenciosos. Quédese con nosotros porque se viene la última parte. Estaremos hablando de la última carencia del pastor abusador, que es un espíritu de siervo. Quédese con nosotros. Por lo pronto le presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio el cual el Señor nos permite el poder dialogar desde una perspectiva bíblica los distintos fenómenos que apuntan al desarrollo del pensamiento cristiano y de igual forma a la cultura contemporánea. Y hoy quiero que hablemos un poquito desde este espacio acerca de un tema que creo que es relevante el poder dialogarlo. Creo que para todos no es sorpresa, o si para algunos lo es, todos entendemos de que vivimos en una era la cual le llamamos la era de la información. Hoy estamos a un clic, por ejemplo, para obtener X o Y información. Pero también necesito decirle
que así como estamos en la era de la información, yo más creo que estamos en la era de la desinformación. Y vivimos un tiempo peligrosísimo en donde los grandes medios de comunicación que copan las noticias del mundo, ¿sí?, son medios que por lo regular están sesgados hacia un tipo de pensamiento, ¿sí?, el cual pautó primeramente, o sea, pagó, tiene el poder financiero para transmitir esas ideas específicas en todos los medios. Y por lo tanto, como usted bien sabe, hasta cierto punto todavía hay parte de nuestra sociedad de la cual cree que los medios de comunicación son medios los cuales dicen la verdad. Pero déjeme decirle, querida familia, que no es así. Yo lo quiero invitar a que usted, por favor, sea muy sabio y todo lo que usted vea en los medios de comunicación hegemónicos, noticieros, medios propagandísticos, son gente la cual está totalmente financiada. Y yo le quiero animar a usted a que usted tenga un espíritu crítico sobre estos medios de comunicación. Es muy, pero muy importante que usted no se deje llevar por ello y haga una investigación específica. Y durante estos programas vamos a estar dando algunos nombres de gente que está haciendo una labor maravillosa desde la perspectiva científica, ¿sí?, para poder investigar y dar datos específicos. Yo les quiero hablar de 3 específicamente. Y la primera que quiero mencionarles es la periodista e investigadora, la doctora Cristina Martín Jiménez. La doctora Cristina Martín Jiménez, querida familia, en cuanto a toda esta temática que tiene que ver con la Agenda 2030, y por cierto les cuento que ya comienza a sonar la Agenda 2050, ¿sí?, es gente que se ha dedicado específicamente a la investigación. Y esta señora, ¿sí?, Cristina Martín Jiménez, tiene un doctorado y una especialización en una investigación sobre el Club de Bilderberg, el club de las élites, las cuales, pues si usted no lo sabía, son las que toman las decisiones de lo que sucede en este mundo. Pero la doctora Jiménez es una autora la cual acaba de escribir un libro el cual se titula Agenda 2030, Libertad o Tiranía, y es una investigación específica la cual es maravillosa. Oiga, sin sesgos religiosos, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. Así que, perfecto. De igual forma también tiene que ver con un libro maravilloso que tiene sobre el Club de Bilderberg, y de igual forma sobre también lo que sucedió durante la pandemia 2020. Interesante, no puedo profundizar porque usted ya sabe. De igual forma quiero mencionarle también otro autor que es fundamental que usted lo tenga dentro de sus agendas, y tiene que ver con el doctor César Vidal Manzanares. El doctor César Vidal Manzanares es un especialista en todos los temas que hoy en día afloran y que están conectados específicamente con el pensamiento cristiano. Así que el doctor César Vidal Manzanares juega un papel muy importante, y creo yo que debe estar dentro de las personas dignas de poder analizar, ¿sí?, lo que están diciendo acerca de los distintos fenómenos que hoy en día estamos viviendo. Y el tercer autor que yo quiero mencionarles, que también está dentro de este grupo de gente que le vamos a estar explicando durante más programas, sí, tiene que ver con Lorenzo Ramírez, ¿sí? Lorenzo Ramírez es un economista español, por cierto, el cual es el compañero de fórmula del doctor César Vidal, el cual tiene una perspectiva de todos los fenómenos sociales, económicos en Europa y el mundo, un entendimiento de la geopolítica mundial, la cual es muy importante entenderla. Y son gente la cual, mis queridos hermanos, se identifica mucho con los principios del pensamiento tradicional, del pensamiento conservador, que tiene que ver con la perspectiva creacional. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es gente que se atreve a desafiar a los medios hegemónicos. Es gente que se atreve a decir la verdad en un mundo en donde decir la verdad significa ser censurado, significa ser sacado, significa no poder tener la oportunidad de poder desarrollar un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque lo censuran los medios hegemónicos. Por lo tanto, el ánimo de la cápsula de hoy acá en La Resistencia tiene que ver con que tengamos una mentalidad crítica, hermanos. No se traguen todo lo que miran. Entendamos los tiempos, porque el Señor nos manda
a eso, a ser sabios y entender los tiempos, hacer las conexiones con las escrituras y poder discernir lo que está pasando a nuestro alrededor por medio del lente bíblico. Así que ánimo. Pero recuerden, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Y en la Resistencia recuerden 3 nombres importantes: Cristina Martín Jiménez, el doctor César Vidal Manzanares y don Lorenzo Ramírez. Esto fue la Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta, hemos regresado de la Resistencia y queremos pues dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir con ustedes. Si usted recientemente se agrega, tenemos algunos comentarios de hermanos que recientemente se agregan. Hermano Boris Díaz dice: gracias, hermanos, por sus enseñanzas. Saludos, Boris, hasta el Palmar, Chiquimula. Brenda Aldana. Boris Nelson. Brenda Aldana, no sé de dónde son los Aldana. Marashko. Desde Marashko, Brenda Aldana. Saludo especial. Un saludo, Brenda. Gracias por estar con nosotros. David Chacón, desde Ipala. Un saludo, Chiquimula. Hermano David. Muchas gracias siempre por estar con nosotros. Helen Ramírez. Saludos, pastores. Dice: Dios les bendiga atentamente. Adilio Hermano Minero. Adilio está en el Facebook de la esposa, parece. Hermano Adilio, desde Choro. Saludos hasta Chororagua. Delantero centro, pastor, de histórico. La selección histórico. Sí, hoy ya está veterano, ¿no? Pero sí, pues. Todavía ahí lo miro que anda ahí. Todavía cabecea. Saludos, hermano Adilio. Y saludarlo. También, por supuesto, a Frank Reyes. Muchas gracias, Franklin, por estar con nosotros. Y así a todos, hermanos. De hecho, quería aprovechar. La página no me deja ver la fecha, fíjese, pero esta semana me encontré con un comentario en Spotify, en un episodio de Spotify. Marlene Suárez dice: una bendición muy grande y lo voy a poner en práctica. Precisamente ella se refiere al episodio 122, o sea, hace 30 y algo episodios, y era precisamente el episodio en donde hablábamos de discipulado transformador. Y Marlene dice: una bendición muy grande y lo voy a poner en práctica. Qué bueno. Marlene, saludos muchas especial, gracias, Marlene. donde quiera que nos esté escuchando. Saludos a Chile, pastor. En Chile hay Así gente es. que escucha el programa. Saludos a Chile, Argentina también, Buenos también. Aires, ¿no? Sí. Hemos tenido reportes desde allá. Tierra de fuego. Así es, pero bueno, saludos a todos, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad les agradecemos. La provincia de Buenos Aires también, pastor. Así es, qué bendición que puedan estar con nosotros y poder saludarles a distintas partes del mundo. Bien, vamos, pastor, vamos aterrizando, ya casi terminando. La última parte. Tercer punto, pastor. Un espíritu de siervo. Oiga. Recuérdese que estamos hablando de las carencias del pastor abusador, o sea, lo que no tiene. Exacto. Y estamos hablando de un espíritu de siervo, servicio. Y Pedro lo explica: no teniendo señorío. Señorío. Yo creo que es un punto que hemos venido remarcando bastante, pastor. Y creo que y vale la pena, por algo no se repite tanto. Vuelvo a repetir la frase del pastor MacArthur, pastor. La iglesia, el pastor es para la iglesia. Es para la iglesia y no la iglesia para el pastor. Interesante. El pastor está para engrandecer el reino y no el reino para engrandecer al pastor, por decirlo así. Uy, esa está digna de post de Facebook. Apunten, hermano, súbanla. Ahí que ponen la cita pero es interesante, fíjese, porque... Pero repítela, pastor, por favor, que la gente que no la cachó, tal vez ahí repítela. El pastor está para engrandecer el reino y no el reino para engrandecer al pastor. Sí. Esa creo que... No, es que a veces yo personalmente pienso esto y tal vez otro puede tener otro criterio diferente, ¿va? Pero hablemos del impacto cultural y social que las iglesias tienen en las ciudades, en los lugares, en las comunidades. La iglesia es una buena plataforma. Claro. Socialmente hablando. Claro.
Claro. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso le digo. O sea, puede ser que... los consejos antiguos y que siguen siendo vigentes, pero siempre el consejo de los pastores es cuidado con las 3 Fs, ¿no usted? Ah, sí. Que ayúdenme, por favor, que es la fama... Ajá. Faldas. Las faldas y la fortuna. Y la fama. Sí, la fortuna tiene que ver con el dinero. Con el dinero. Entonces, y mire qué interesante esa parte que usted mencionaba, ¿no? Sí. Sí, el engrandecimiento de la persona. O sea, Así que la es. iglesia sea el puente para engrandecerse. La plataforma. Interesante. Y si hablamos desde perspectiva social, es importante, es clave eso. Y fíjese, pastor, que hoy en día, por ejemplo, desde la perspectiva cultural se utiliza una palabra que a veces es una palabra que tiene una etiqueta de autoridad, señorío y de posicionamiento, la palabra ministro. Sí, pues. ¿Ah? Y ya Qué buena observación. Y ya vio usted, pastor, que esa palabra en donde nace esta palabra, la ¿sí? esencia. La esencia de la palabra tiene que ver con alguien que es el que sirve, pero el más bajo, a lo más bajo. Así es. O sea, y aquí se mira, pasa adelante el ministro. Y no. Que no sabemos el contexto y el de la contexto palabra. de la palabra es aquel que sirve. Me llama la atención eso a mí precisamente cuando uno lee Filipenses 2:7 al 8, ¿no? Que es hasta donde, con garbo, pastor. Sí, exacto. Y que es donde es donde dice que Jesús no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo menor. De ahí viene la palabra ministro. Minus dice ministro. El ministro no es alguien mayor, es alguien menos. Por eso dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, ¿verdad? Pastor, entonces vimos hoy, vamos a dejar este punto a medias porque ya se nos fue el tiempo, tenemos que concluir, pero observamos 3 aspectos, pastor, que tienen que ver con una auténtica vocación. Hace falta la auténtica vocación, no por fuerza, así es, sino voluntariamente. Así es. Hablamos un poquito acerca de la motivación correcta, pastor. Así es. No por ganancia deshonesta. Así es. Cuidado con eso. Así es. Sí, y de igual forma en espíritu de siervo. Esas son las causas. No teniendo señorío. Exacto, del por qué suceden estos fenómenos negativos dentro de la iglesia de hoy. Y lo que se viene el próximo programa está picante. Masacre. Así que, por favor, sintonicen siempre todos los miércoles a las 6 de la tarde. De la Asociación de Pastores Bautistas. Va a sacar de la asociación. Pero no, son bromas. No. Les animamos a ustedes. Sí. Yo creo que también es válido, hermano Carlitos, en cuanto a en este último minuto. Sí. También evaluar el ministerio pastoral fuera de romanticismos, dejando a un lado la romantización de lo que se hace y haciendo, como usted bien decía en la resistencia, un análisis crítico. Exacto. No solo lo de fuera, también lo de adentro. Claro. Y más que nadie aquí, quien debe empezar por este análisis crítico es el pastor. Y miren, hermanos, no vamos a descartar, miren ustedes, de que somos tentados. Así es. Podemos ser tentados a esto, por lo tanto, creo que es importante hacer un análisis específico y rogar al Señor sabiduría. Sí, nadie está exonerado de las tentaciones todavía. Uy, nadie. Hasta que el día que el Señor venga. Bien, pastor, gracias por haber estado con nosotros. Así es. Gracias a todos los hermanos que nos ven, que nos escuchan. Y los esperamos en el próximo programa. Próximo miércoles. Así que, ánimo. Pero siempre recuerden ustedes que esa frase me gusta, pastor. Sí. Sí, me gusta. Que la verdad, sí, no se corrompe solamente con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.